Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. En las últimas horas, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA ordenó la suspensión del insecticida fipronil para los cultivos de aguacate, cítricos, café, pasiflora, entre muchos otros. Pues la suspensión de la molécula, que se usa en múltiples cultivos de alimentos que cotidianamente usamos, se ordenó luego de que se hallaran rastros de él en abejas que han muerto y que encendió de inmediato las alarmas de los apicultores que iniciaron estudios en busca de la causa. Desde entonces, la cifra de mortalidad de las polinizadoras que se tiene es preocupante. Escuchen esto, más de 64.000 colmenas de abejas en el país en los últimos 4 años. Colombia se convierte en el primer país en el continente que toma esta medida. En Europa, por ejemplo, el fipronil está prohibido desde el 2013 y en países como Estados Unidos y China su uso aún es libre. Queremos profundizar en este tema y para ello hemos invitado al señor Abdón Salazar, gerente de la Apícola Oro, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, señor Abdón? Muy buenas noches, Daniela. Gracias por su atención. A usted por aceptar nuestra invitación. Y también nos acompaña el señor Luis Domingo Gómez. Él es abogado y promotor de la iniciativa para preservar las abejas. Bienvenido, abogado, a Sala de Prensa. ¿Cómo está? Daniela, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Muy bien, un saludo a Abdón. Muy buenas noches, Abdón. Bien. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Comencemos con lo que piensan ustedes, sus puntos de vista al conocerse esta medida de prohibición. El señor Abdón, comienzo con usted. Muchas gracias. Pues sí, conocí la medida el día de ayer. Esta medida nosotros la conceptuamos con un grupo de científicos que nos reunimos, con investigadores, apicultores, miembros del colectivo Abejas Vivas, y nosotros conceptuamos en una primera encuesta pública que hizo el ICA, luego posteriormente una segunda encuesta pública y la conceptuamos con varios de las personas que le comento y bueno, realmente para nosotros sí es una ganancia que al menos haya una decisión que es la primera decisión que toma un organismo del Estado con respecto a esta molécula fipronil, que es la que se ha demostrado que nos ha matado abejas. Y de otro lado es que también un poco desconcertados porque los conceptos que dimos no fueron atendidos. Ya vamos a profundizar en esos conceptos, señor Abdón. Paso ahora con el señor Luis Domingo para que me cuente también cómo recibe esta noticia, cuál es su punto de vista al respecto de la prohibición. Pues me parece, Daniela, que es positiva la expedición de la resolución 92-101 en la medida que reconoce la existencia de un problema y lo reconoce de manera oficial. Preocupa que se haya utilizado esta oportunidad valiosa simple y llanamente para permitirle a los productores, a los fabricantes, a los importadores y a los comercializadores hacer un cambio de etiquetado como si el problema radicara en la denominación o en la permisibilidad que se hace de esta molécula para estos 4 tipos de cultivos, para el café, para el aguacate, las pasifloras y los cítricos. Es una moratoria de 6 meses mientras se sustituyen esos etiquetados y se retiran estos 4 cultivos. Lamentamos que ese haya sido el propósito de esta decisión, que hubiera sido muy útil tener en cuenta la suficiente información científica que reposa en manos del gobierno nacional, tal como se ve reflejado en la misma resolución. Hay producción científica local e internacional que da cuenta de los efectos que está teniendo el uso del fipronil en los diferentes cultivos y en la vida del ser humano. Sí, ahí estamos viendo unas imágenes, son impresionantes y muy lamentables, la muerte de tantas y tantas abejas desde entonces. Señor Abdo, cuéntanos un poco de dónde está su cultivo apícola, desde hace cuánto lo tiene.
Bueno, yo manejo abejas desde hace 44 años. En estos momentos nuestra sede de la empresa Apícola Oro se encuentra en Armenia, Quindío. Acá en el año 2016, en este lugar, en el Quindío, aparecieron muerte masiva de abejas por uso indiscriminado de agroquímicos. Hicimos una reunión de apicultores en la zona regional y arrojó 3.420 colmenas envenenadas en el transcurso de enero del año 2016 a septiembre 14 del 2016. En solo 9 meses tenemos un inventario de 3.420 colmenas envenenadas. Debido a esto, pues fue que comenzamos a organizarnos para poder mirar qué soluciones podríamos buscar y qué acompañamiento podríamos buscar de entes del Estado, y es allí donde nace el colectivo Abejas Vivas y comenzamos a generar solicitudes para poder que nos atendieran. Impresionante, en tan poco tiempo y el daño irreparable que ha causado. Señor Luis Domingo, cuéntenos también un poco de su trabajo. Usted también, ¿de qué manera se empieza a vincular por esta causa, con esta causa? Pues es muy curioso, yo me vinculo a esta causa porque de alguna u otra manera en el año 2017 mi señora ve una nota donde se hace el relato de este fenómeno de la muerte masiva de abejas asociadas a diferentes causas. Me puse a investigar y encontré que en Europa en el año 2013 se habían prohibido los famosos neonicotinoides y la molécula que hoy nos convoca, el fipronil. Investigué a profundidad, me encontré con los casos locales y decidí en el año 2018 interponer una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Justamente ese tribunal, el 12 de diciembre del año 2019, dictó sentencia y en dicha sentencia nos halló la razón y ordenó la estructuración de una mesa con presencia del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el ICA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la SAC, Fundación Natura y este servidor como accionante. El propósito de esa mesa hoy está funcionando, está instalada, es como primer término recopilar la información científica disponible y determinar si con esa información científica disponible es suficiente para que el gobierno nacional tome medidas respecto al uso de estas moléculas. Y si cree que no es suficiente la información científica, pues ordenar los estudios que sean necesarios para complementar la información y poder tomar decisiones adecuadamente informadas. Y en segundo término, pues esas decisiones tendrán que ir en la línea, según lo ordena el tribunal, o de decidir si se disciplina el uso de estas moléculas, ya sea restringiendo su uso en determinadas épocas, en espacios abiertos para determinados cultivos, etcétera, etcétera, o si definitivamente se retiran del comercio y se prohíbe su uso y se sustituyen por unos que sean más amigables con el medio ambiente o que sean amigables con el medio ambiente. Ese es el papel que he jugado a lo largo de este tortuoso proceso y hoy, gracias al trabajo que se ha hecho en esa mesa, pues el gobierno nacional, en cabeza del ICA, toma la decisión de expedir la primera decisión, que es esta resolución 92-101 de la que estamos hablando. Pues qué bueno, porque sin duda entonces también su trabajo ha contribuido a esta decisión en beneficio de preservar estos animales, de garantizar, por supuesto, su conservación, su vida. Yo quisiera que el señor Abdón también nos contara de su caso en particular. ¿Usted cómo sufrió con ese insecticida? Pues nosotros al presentarse en los envenenamientos masivos de abejas, con dineros de nuestro bolsillo decidimos enviar muestras a laboratorios certificados por el ICA y comienzan a aparecer en todos los resultados la molécula fipronil como la causante de esa muerte. Ya esto se generaliza a nivel nacional, los compañeros apicultores de todo el territorio nacional, que de la misma forma como en el Quindío aparece muerte masiva de abejas, aparecen en los otros departamentos,
comienzan también a mandar muestras a estos laboratorios certificados y también a ellos les aparece la molécula fipronil como la causante. Es en donde ya, de acuerdo a lo que estaba informando el doctor Domingo, lo que ordena la mesa de trabajo, Agrosavia en estos momentos está apersonada de la investigación en este sentido y es la que a la fecha está tomando muestreos cuando aparecen muerte masiva de abejas eh, y es la que lo está haciendo. Y ese ya en este momento es de manera, es gratis, ya no le cuesta a los apicultores. Son 270 muestras que están tomando hasta el mes de agosto, que concluiría el muestreo para ellos analizar qué sucede. También hemos tenido un apoyo de la doctora Lina Marcela de la Universidad del Quindío con el Laboratorio de Plaguicidas de la Universidad del Quindío, que también de la misma forma ha sido iguales y ha arrojado los mismos resultados con la molécula fipronil en los resultados de exámenes que ellos con la Universidad del Quindío nos ha acompañado en estos muestreos de muerte masiva de abejas en el Quindío. Pero entonces, ¿qué otras especies animales o vegetales también son afectadas por el fipronil, señor Luis Domingo? Pues he ahí uno de los grandes descubrimientos a los que hemos llegado en todos estos años de trasegar en defensa de abejas y polinizadores. Resulta que las abejas, la Apis mellifera, es la única especie que tenemos documentada. Las 64.000 muertes de colmenas, las 64.000 colmenas que han sido afectadas han sido de una sola especie. Pero Daniela, mire, pensemos en algo. Colombia tiene más de 12.000 especies de insectos, de aves y de mamíferos que cumplen roles de polinización. Pero adicionalmente, habría que dejar claro que Colombia es un país supremamente rico en especies de abejas. Cuenta con cerca de 1.000 especies de abejas y la información científica que tenemos es de solo una de ellas, que es la Apis mellifera. Tenemos 999 especies de las que no sabemos aún qué es lo que está sucediendo con esas abejas. Tampoco sabemos qué está sucediendo con las aves y con los mamíferos que nos ayudan a polinizar. Y en el trabajo de la mesa, ¿qué hemos encontrado? Que el Ministerio de Agricultura se ha hecho cargo de investigar y recopilar la información científica que hay sobre Apis mellifera, porque es una especie productiva de miel. Pero las demás especies, por ser silvestres, le corresponden esos estudios al Ministerio de Ambiente. Y pues la información que hay es supremamente pobre. Triste porque hay que recalcar que el fipronil es una molécula supremamente persistente. ¿Qué significa esto? Que demora muchísimo tiempo en degradarse y en ese tiempo pues se desplaza fácilmente es desplazada por el viento, las aguas escorrentías las llevan a los ríos, a las quebradas, cuando hay remoción por prácticas culturales de los terrenos, se ha tratado, por ejemplo, con semillas, se han hecho tratamientos pregerminativos, el polvillo que queda de estos insecticidas, pues se liberan y la deriva del viento los lleva y causa muertes masivas de abejas. Y lo peor de todo es que tiene una capacidad de bioacumularse. ¿Qué significa eso? Que se va sumando en la medida en que se van consumiendo, en el caso de las abejas, por ejemplo, que van a recoger el polen, el néctar, pues ellas lo van consumiendo, lo van trasladando a sus colmenas y se va acumulando en estos organismos vivos y es lo que termina convirtiéndolos en letales y al irse también los residuos de estos insecticidas a los ríos, a las quebradas y a otras plantas que son consumidas por otros animales y que posteriormente entran en circulación en la cadena trófica, pues al final del día terminamos todos los seres vivos indefectiblemente afectados, incluido el ser humano, porque pues el ser humano en la cadena trófica está en la parte superior, somos unos carnívoros empedernidos,
comemos pescado que viene de los ríos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está sucediendo es que lentamente la ciencia ha documentado cómo esa bioacumulación está trayendo complejidades a la vida diaria. La mayor complejidad que vemos, por supuesto, es la pérdida masiva de comunidades de abejas. Sí. Hoy documentadas pero plenamente entonces, las melíferas. pero entonces no hay certeza, señor Luis Domingo, de cuánto tiempo entonces pueda permanecer el daño de este producto, de ese insecticida en el aire. ¿Usted cómo ve las cosas, don Abdón? De paso le pregunto, ¿cómo o cuánto tiempo mejor tardó en reiniciar su cultivo apícola? Bueno, esto fue una pérdida inmensa en solo la empresa Apícola Oro, fue la pérdida de 550 colmenas, nos llevó a la quiebra en ese entonces. Fue volver a comenzar con préstamos de bancos nuevamente y eso fue muy complicado. Han sido 5 años en los que aún no ha sido posible pagarle a los bancos. El costo es alto, una colmena tiene el valor que tiene una cabeza de ganado, entonces si una cabeza de ganado se muere, 550 cabezas de ganado, ¿cuánto cuestan? Una colmena está alrededor del costo de 1.000.000 de pesos, entonces esto es un daño económico, empresa y familia inmenso. Por eso nosotros cuando apareció el problema de envenenamiento, pasamos de no solo pensar que se nos habían muerto unas colmenas y unas abejas, sino fue pensar qué más otros animales, qué otros polinizadores beneficiosos estaban muriendo. Abejas nativas que son tan valiosas, que están en vía de extinción. De ahí continuar el daño ambiental tan grande y posteriormente pensar en nuestra seguridad alimentaria, en nuestros alimentos y qué están consumiendo nuestros hijos y qué van a consumir nuestros nietos. Una triste pérdida desde cualquier punto de vista, pero entonces, ¿cómo hizo también para garantizar la salud de las nuevas abejas, señor Abdón? Bueno, de todas formas, continuamos desarrollando abejas y la solución fue desplazarnos hacia la zona de los llanos, en donde en estos momentos me encuentro allí con 600 colmenas, en una zona donde hay miles de hectáreas a la redonda, donde no hay cultivos, donde no hay fumigaciones, y ha sido la manera en que hemos seguido produciendo miel y productos de la colmena. Lo entendemos. Señor Luis Domingo, nos decía el señor Abdón que también llegó al punto en el que les preocupaba la salud suya, la de su familia, la salud humana. ¿Cómo afecta también este insecticida en la salud humana que han podido establecer? Pues mire, Daniela, Europa en el 2017 pasó por una experiencia terrible. Hubo el descubrimiento de trazas de fipronil en huevos en Bélgica, en Alemania, en Francia, en Reino Unido, en Holanda, y recordaremos que se tuvieron que sacrificar más de 20 millones de pollos y destruir millones de huevos por esas circunstancias. En Europa está prohibido el uso de fipronil para tratar animales de granja o animales de consumo. Nosotros hemos visto cómo en Colombia hay más de 70 productos que tienen la molécula fipronil que se encuentran en el mercado. Importante sería saber cuáles de ellos se están utilizando para tratar enfermedades en animales y, por supuesto, saber cuáles son las medidas de seguridad que se están adoptando. O sea, el mundo ya sabe y está notificado que el fipronil tiene una capacidad de bioacumulación, que era lo que hablaba anteriormente, tal que es capaz de pasarse por toda la cadena trófica y terminar en nuestras mesas. Eso está documentado científicamente. Y tan documentado está, por ejemplo, que en materia de abejas es fácil probar cómo estas moléculas de fipronil se encuentran en el néctar y se encuentran en el polen. Por ejemplo, hay rastros identificados en la madera que se utiliza en los cajones donde viven las abejas, etcétera, etcétera. O sea, ese es un tema que la ciencia ya tiene probado infinitamente.
¿qué es lo que estamos tratando de hacer en Colombia? De acuerdo a lo que ordenó el tribunal, pues revisar si hay una relación directa entre el uso de fipronil y la muerte masiva de abejas. Pues la respuesta la tienen las mismas entidades, está estructurada en la resolución. Pero señor Luis Domingo, me causaba curiosidad y le quería preguntar, sobre todo era por la salud humana, ¿qué han podido encontrar? De pronto, ¿qué indicios tienen sobre los daños que también perjudican, los daños que también ocasionan en el ser humano? Pues la consecuencia directa, Daniela, es que en varios estudios se ha determinado que el fipronil es cancerígeno. Es, digamos, el hallazgo más importante, y de ahí el riesgo del que hablaba Abdón, de la seguridad alimentaria, porque si nosotros no logramos identificar qué es lo que está pasando realmente con el fipronil, pues estamos llevando a la mesa ni más ni menos que alimentos con trazas de fipronil. La ciencia tiene que darnos esa respuesta, y al llevar esos alimentos a la mesa, pues estamos permitiendo que nuestros organismos empiecen a acumular esta molécula y que con el tiempo tengamos experiencias no muy agradables como consecuencia de haber consumido alimentos tratados con fipronil. Hay otra curiosidad al respecto, señor Abdón. ¿Hay algún insecticida diferente a este o fórmulas que aún se siguen utilizando y que causan daño a las abejas? Sí, realmente sí las hay. De hecho, en los exámenes de laboratorio realizados por entidades certificadas, arroja fipronil y en algunos casos asociado a clorpirinfos, que es el famoso Lorsban. Esto también es un órgano fosforado que parece que está pendiente también de sus análisis, sus estudios por los daños que causa. También allí ha aparecido, se llama, es un neonicotinoide que se llama Engeo, y ha aparecido en los resultados también. Solo que en un mayor porcentaje aparece fipronil y en un menor porcentaje los otros. Bien, pues señor Abdón Salazar, gerente de la Apícola Oro, le agradecemos por acompañarnos esta noche para entender estos lamentables daños, pero también es un respiro, un alivio, digámoslo así, que ya se haya puesto freno de mano a este insecticida. Muchas gracias por acompañarnos. Daniela. Pues, gracias a ustedes. A ustedes. Y también, por supuesto, le agradezco al señor Luis Domingo Gómez, abogado y promotor de esta iniciativa para preservar las abejas. Que tengan buena noche los dos. Gracias. Igualmente, Daniela. Abdón, feliz noche. Gracias. Bien, nosotros hacemos una pausa. Que tenga buena noche. Al regreso estará con nosotros Ricardo para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ricardo Espina, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde que esto es Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora la controversia que intentamos poner en blanco y negro con lo que está confirmado y lo que está pendiente de definirse y de conocerse frente al bombardeo que el pasado 2 de marzo llevó a cabo la Fuerza Pública Colombiana en la vereda de Buenos Aires, muy cerca del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, en contra de un campamento en el que, según información de inteligencia, estaba Miguel Botache, alias Gentil Duarte, el máximo jefe de las disidencias de las FARC. La polémica se ha originado luego de denuncias de ONGs, del exconcejal de Bogotá y periodista Holman Morris y del senador Roy Barreras, citando testimonios de familiares de algunas personas de la región del Guaviare que dicen que varios menores de edad habrían muerto en este bombardeo. ¿Qué se conoce hasta ahora? La información clara es la siguiente.
Medicina Legal ha dicho que no tiene todavía plena identidad de 10 cadáveres que fueron llevados a Villavicencio. El Ministerio de Defensa ha tenido dos informaciones diferentes. Comenzando esta semana habló de 12 muertos en esta operación militar y en las últimas horas dijo que solamente eran 10. Quiere decir que ahí no se sabe qué pasó con esas dos personas que hay de diferencia entre el primer reporte del Ministerio de Defensa y el segundo reporte. Adicionalmente a ello, se ha conocido el testimonio del papá de una menor de 16 años de edad que ya reconoció en Medicina Legal de Villavicencio, es decir, que al menos hay una menor de 16 años de edad que había sido aparentemente reclutada por las disidencias muerta en las operaciones. Sumándole a esto, 4 personas heridas que fueron llevadas al hospital de San José del Guaviare, 2 menores de edad de 16 y 17 años y 2 mujeres de 20 y de 26 años, una de las cuales aparentemente es Cindy Silvara, que hace 1 año y medio, en agosto del 2019, había también resultado herida en un bombardeo contra Alex Gildardo El Cucho, en el departamento del Guaviare. Había sido entregada al ICBF porque era menor de edad, pero se escapó, ya resultó herida allí. Y luego también aparentemente resultó lesionada en las operaciones contra Gentil Duarte en las últimas horas. Se suma el caso de Edwin Arévalo, que es un hombre que se identificó como docente que estaría capacitando a las disidencias en temas de sistemas y de informática. Adicionalmente, se tiene la información sobre lo que ocurrió en la zona. Se incautaron varios computadores, material de guerra y otros elementos. Por ahora, ese es el escenario. Además de ello, se supo que aparentemente 2 hombres de nacionalidad venezolana mayores de edad también habrían caído entre las personas muertas en este bombardeo. Falta por conocer si hay más personas muertas, si hay heridos, entre ellos los menores que dicen hoy los denunciantes, y sobre todo algo también que es fundamental, si Gentil Duarte, el máximo jefe de las disidencias, estaba o no en ese sitio y si resultó o no resultó herido. Ya veremos. Gracias, Ricardo. De esta manera terminamos la emisión de Sala de Prensa esta noche. Ya viene Signo Pesos. Gracias por conectarse con nosotros. Que descansen.